Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la identidad virtual. Explicaremos cómo nuestra noción de la identidad ha evolucionado y analizaremos sus consecuencias psicológicas, sociales y tecnológicas y sobre la manera en la que nos representamos y comunicamos en la Web3. Quinto capítulo. ¿Cómo te sientes, Jimena, después de ¡Wow! Me encanta. esta odisea de capítulos que estamos, bueno, odisea no tanto, pero sí que estamos a buen ritmo, estamos recibiendo buen feedback y me parece además que, bueno, han sido meses de preparación. Llegar hasta un quinto capítulo para mí ha sido impresionante y creo que es un buen momento para agradecerles a las personas que nos han hecho, bueno, crítica constructiva, nos han aconsejado, nos han ayudado a que poco a poco vayamos dándole forma a este proyecto. Hemos de tener en cuenta de que es nuestra primera vez haciendo un podcast, tampoco sabíamos si iba a funcionar o no, o sea que realmente yo estoy orgullosa de lo que estamos haciendo y nos alegra mucho que la gente también se sienta reconocida y sienta que aprenda, que aprende con lo que contamos, que no es más que poner de relieve debates y en este capítulo me hace especialmente ilusión hablar sobre la identidad virtual, sobre cómo nos representamos, cómo nos sentimos haciendo lo que hacemos y cómo la tecnología nos puede ayudar a sacar nuestras emociones. Sí, para mí es un capítulo que particularmente tiene una importancia clave, sobre todo porque creo que la identidad es un tema bueno, que está presente desde siempre, forma parte de quiénes somos como seres humanos, pero además es un tema que en la nueva web, sobre todo a partir de la web 2, ha generado una cantidad de debates muy interesantes, pero además una cantidad de problemas éticos y cuestiones filosóficas que, bueno, que llevan un trabajo importante y en el que hay muchos actores involucrados y creo que eso es emocionantísimo. Y cómo, antes de llegar hasta ahí, que ya vamos a hacer ese pequeño debate y quiero que este debate no solamente esté aquí entre estas cuatro paredes contigo y conmigo, sino que esté, que la gente que nos escucha pueda debatir sobre ello de una manera libre, ¿no? Después de escucharnos y de ver nuestras opiniones. Pero antes de nada quiero saber qué contexto le podemos dar a la identidad virtual. A ver, vamos a situar a la gente un poco en la historia, ¿no? Y muy brevemente, porque tampoco quiero dar la chapa con el tema histórico, pero empezando por antes de la modernidad, ¿no? Nuestra identidad antes de la modernidad estaba muy vinculada a la reputación, a la pertenencia a un grupo social. Además, la gente no tenía demasiadas opciones. O eras de la nobleza o eras de la plebe. Y estabas destinado a vivir así el resto de tu vida. Ese era tu lugar dentro de la sociedad. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo, décadas, siglos, y finalmente llegamos a la Revolución Industrial. Y allí finalmente empezamos a ver un cambio en lo que significa el concepto de identidad. Nuestra identidad pasó a estar vinculada a bienes materiales y a elementos fuera de lo que éramos como personas y fuera de lo que era nuestro origen y nuestra pertenencia social, ¿no? Conceptos como movilidad social empezaron a ser una realidad y eso hizo que también pues, el hecho de que tuviésemos bienes materiales, de que pudiéramos en algunos casos hacer dinero, hacer fortuna con nuestras profesiones, nos permitió también tener un estatus y tener una serie de características que formaron parte de nuestra identidad y estaban muy vinculadas a eso, ¿no? A nuestra profesión, a nuestra manera de desempeñarnos en sociedad. Luego, ¿qué pasa? Los siglos siguieron pasando, las décadas siguieron pasando y finalmente llega Internet a nuestras vidas. Llegó Internet. ¿No? ¿Qué pasa con Internet? La identidad entonces ahora se extiende al mundo digital y entonces no solamente pasamos a digitalizar elementos de nuestra identidad física, sino que empezamos a generar una serie de contenidos que partían de quienes éramos y partían de una necesidad de interacción y de conexión con el otro. ¿Qué ocurre entonces? Empezamos a tener blogs, empezamos a tener salas de chat y a través de esos entornos, entonces empezamos a representarnos públicamente en el medio virtual, medio digital.
que eso nos lo dio gracias, el Internet se fue revolucionando y fue extendiéndose gracias a esa globalización también, el poder comunicarnos, el poder movernos fácilmente de un lugar a otro. Fácilmente entre comillas, ¿no? Pero bueno, más fácilmente que antes, sí. Totalmente. Y ojo, que hay una cosa interesante aquí, y es que se da un proceso un poco entre lo que sería la revolución industrial y la aparición de Internet, que es un poco el legado de los medios de comunicación. Correcto. De hecho, es esa contraposición que quiero dar. Tú hablas un poco sobre la identidad que tenemos como individuos, y a mí me gustaría también destacar cómo nos sentimos representados o cómo vemos nuestras emociones representadas hacia las identidades o los targets que nos muestran, digamos, los diferentes medios como la publicidad, como la televisión, como la radio, medios que ahora llamamos entre comillas antiguos, en realidad no lo son, están presentes en nuestras vidas, pero como estamos tan evolucionados y digitalizados y somos súper modernitos, pues eso es como parece época de nuestros abuelos, padres, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, de hecho yo no tengo tele en mi casa y no me hace falta, y la gente que me conoce no tiene tele en su casa, ¿no? O la manera de consumir la tele siempre vinculada a Internet. Sí, exacto. Es como que la hacemos de otra manera, ¿no? Entonces es un medio que yo creo que o tiene que actualizarse mucho o está un poco de capa caída. Pero para poner también un poquito en contexto de cuál es nuestra identidad actual, quiero recordar cómo era aquel entonces, ¿no? Es decir, la televisión y la radio nos ha ayudado mucho a generar cómo nos sentimos identificados con nuestros ídolos, ¿no? Y aquí sí que a mí me gusta dar un debate, porque hay como una contraposición, ¿no? Desde mi punto de vista, es la televisión la que en su momento daba contenidos digitales y daba como lo que la gente quería ver, o imponían lo que ellos querían, ¿no? Desde las élites de la televisión, contenidos que obligaban un poquito, entre comillas, ¿no? Obligaban un poquito a lo que la gente estaba dispuesta a ver, ¿no? Es porque no tengo más canales que estos, entonces no tengo otra medida diferente y no tan fácil como es la televisión, para sentirme identificada con mis ídolos, ¿no? Y la televisión me los va ofreciendo. Entonces, claro, la gente, digamos, tenía una serie de emociones, de gustos musicales, de gustos sobre sus contenidos, incluso identificación de sus propias personalidades en función de lo que veía en la televisión, ¿no? Sí. El famoso tal, el canal de cantante concurso, no sé qué, la serie de televisión de no sé cuántos, sí. ¿no? Es decir, nuestra identidad se vinculaba un poquito a esos referentes. ¿Qué pasa? Que después, con el paso del tiempo, con la llegada de Internet, esto se fue trasladando un poco a, bueno, lo vamos a meter dentro de Internet, ¿no? Nos vamos a ver identificados con referencias del cantante no sé qué, pues ha metido una canción en YouTube. Entonces veíamos, por ejemplo, YouTube empezó a tener mucha repercusión, ¿no? Que era curioso porque además era gratuito, o sea, sí. Internet antes molaba porque era gratuito, ahora no lo es y tienes que ver un anuncio cada 3 minutos, ¿no? Pero era curioso porque hubo como mucho boom a lo que es poder seleccionar, digamos, tus gustos y poder identificar tus emociones y tu personalidad con lo que querías ver en ese momento, no lo que la televisión y la radio te presentaba obligatoriamente porque no había otra cosa, ¿no? Sí, y hay un tema también muy vinculado a la televisión y a la radio, que es cuando empiezan a surgir conceptos como share o rating, que les permitieron también a los generadores de contenido, a los creadores de contenido de estos medios entender cuáles eran los horarios en los que el público era mayor o cuáles eran los programas que tenían mayor audiencia. Entonces, de alguna manera, también la voz del usuario o del espectador empezó a tener peso por primera vez allí, ¿no? Y si tú ahora esto, como decías, lo trasladas a lo que implica la cultura de las redes sociales y a la cultura de plataformas de streaming como YouTube, pues es como el siguiente nivel, ¿no? Ahora el nivel de decisión o el nivel de poder que tiene la audiencia es mucho mayor, pero tiene su origen, digamos, en este tipo de dinámicas. Y tiene mayor peso
porque surgió algo súper interesante y es la publicidad dentro de los medios digitales, ¿no? El hecho de que yo ahora, o de que las empresas se publicitasen no solamente a través de medios de televisión y radio, sino a través de internet, a través de las redes sociales, y empezasen un poquito a venderse por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil encontrar a gente, digamos, que está perdida por la web. Pero eso tuvo como su máximo exponente en el momento en el que surgió el Big Data. El Big Data no es más que recoger datos de todos los usuarios, en el que por cada input que tú des, o sea, por cada clic o por cada página que tú busques o toda la información que tú pongas en redes sociales como Facebook en su momento, no sé cuál más estaba, 20, estaba Fotolog, había un montón, ¿no? Sí. MySpace, en fin. Claro, toda esa información generaban datos lo suficientemente interesantes para las empresas como para decir, ostras, aquí hay un núcleo de mercado súper interesante para meter ahí los anuncios y la publicidad, etc. Se empezó a personalizar esos anuncios hasta el punto en el que generaban ciertos debates, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que a mí me hace mucha gracia, que es que lo estuve debatiendo con unos colegas hace mucho, y es el hecho de que en su momento Facebook tenía tantos datos de tantas personas y construían, todas esas personas y todas esas relaciones tenían como patrones tan definidos que es que Facebook sabía antes que tú cómo iba tu relación personal, ¿no? Es decir, si tú tenías relaciones sentimentales con otra persona, el hecho de que tú pusieses una fotografía de estando enamoradísimos, otra fotografía en plan así de fiesta, o sea, llegaba un momento en que el patrón te llegaba a que Facebook sabía antes que tú si ibas a cortar con tu pareja. Exacto. Y esto para mí está muy vinculado, por ejemplo, al concepto de que sería como el siguiente paso, ¿no? Que es la web 2.0, donde ahora toda nuestra interacción en la web deja esta estela, deja este digital footprint, ¿no? Que es la huella de nuestras interacciones, la huella de todo lo que hacemos en el mundo virtual o dentro de las redes sociales, y cómo entonces las empresas empezaron a entender el valor que este digital footprint tiene para justamente orientar su publicidad y justamente, lamentablemente, enriquecerse, ¿no? con la venta de datos y de información personal. Y bueno, ahí ya entraremos más adelante en este programa en los riesgos, ¿no? que justamente tiene esa dinámica. Pero bueno, quería, para terminar un poco de dar contexto, quería hablar de ahora un poco el siguiente paso que implica la Web3 y el metaverso. Y es que, bueno, hay un concepto que también tocaremos más adelante, que es el del anonimato, y precisamente el control de los datos por parte del usuario, que ahora es como el siguiente gran reto u objetivo que se presenta en la Web3, ¿no? Cómo los usuarios pueden recuperar el control de sus datos y de su identidad, y además cómo esta identidad digital puede ser transversal a todas las distintas plataformas y a todas las distintas, en este caso, bueno, todavía webs que existen. Entonces, surge un concepto que también tocaremos más adelante, que es el de wallet, que no solamente tiene dentro de lo que sería el Internet descentralizado la función de ser un poco la cartera en la que tenemos todos nuestros activos o assets digitales, NFTs, criptomonedas, etcétera, sino que también fungen como una cuenta transversal que nos va a permitir el acceso a las diferentes plataformas cuando se logre la interoperabilidad entre ellas. Entonces, para poder explicarlo de manera muy sencilla, es como si pudiéramos entrar a Steam, a Facebook, a Twitter, a Instagram, bueno, Facebook e Instagram sí, pero es la misma empresa. Es lo mismo, ¿no? Pero como si pudiéramos entrar a Fortnite, a Roblox, a Decentraland y a The Sandbox utilizando una única cuenta. Ya sucede, de hecho, entre Decentraland y The Sandbox la gente puede utilizar el mismo wallet, pero imaginémonos que no necesitamos crear una cuenta cada vez que necesitamos acceder a una plataforma o a una red. En este caso solamente tendríamos una identidad que además contaría con la protección de que es una identidad encriptada, ¿no? Entonces este es el siguiente paso un poco después de todo el recorrido por el que hemos pasado al momento de definir nuestra identidad online. Es curioso porque tampoco es algo
marciano lo que estamos contando. No, o sea, ya lo tenemos en la web 2. Ya hay una noción, que por ejemplo base. es Google, ¿no? Tú te puedes loguear con Google en cualquier plataforma y prácticamente todas las aplicaciones te permiten loguearte con Google. Pero la diferencia es que Google es una empresa y estamos hablando de un wallet descentralizado. Es decir, el hecho de que no dependas de estas corporaciones ni que tus datos sean vendibles en función de lo que ellas quieran. No. Ellas, hablo de una entidad, ¿no? Que controla un poco esto. Pero en realidad tampoco controla a cada una de las personas individuales. Y quiero dar aquí un pequeño apunte sobre cómo las empresas identifican usuarios o cómo se identifica, digamos, esa identidad virtual, ¿no? Y es básicamente dentro del mundo de la experiencia de usuario. Sí. Se generan una serie de ejercicios para analizar las audiencias y analizar los targets, que uno de esos ejercicios es hacer un user persona. ¿Esto qué significa? Esto significa que en función de todas las acciones que hace el usuario, ¿no? Todos esos clics, todas esas páginas que visita, todas esas interacciones que hacen en las diferentes plataformas, genera una serie de datos, ¿vale? Y esos datos se van acumulando en unos ordenadores gigantescos, etcétera, ¿no? Entonces, a las empresas no les interesa tus datos como tales, les interesa sacar, digamos, un conjunto de datos representativos de un montón de gente, ¿vale? Entonces, todo lo que es en común de todas esas personas generan unos patrones y esos patrones generan un arquetipo de persona. Y a este arquetipo de persona se le llaman user persona, que es curioso porque se le pone un nombre castellano a una expresión inglesa y entonces cuando lo castellanizas es como user persona, pero no sería usuario persona, pero no sé, es algo estúpido. Latín, probablemente. Me hace mucha latín. gracia que nosotros hagamos esa adaptación inglesa de todos los términos en castellano. No, adaptación castellana de todos los términos de inglés. Sí. Y los ingleses también lo hacen del castellano, es curioso. El caso es que se construye este arquetipo. Y es curioso porque la gente que se dedica a la experiencia de usuario le pone nombre y apellidos y le pone una cara a esta user persona. Se genera todo un perfil como si fuese un perfil de usuario. Es como mi colega, ¿sabes? Sí. No, estamos hablando de Mario, pero Mario no existe. Mario es la conclusión de un montón de gente que actúa de la misma manera o tienen un perfil parecido. Y es curioso el hecho de que este camino, digamos, de la identidad virtual se esté llegando a la web 3.0 en el lado más humano, no en el lado más activo, ¿no? Sí. Es decir, junto a este user persona se genera otro documento y otro ejercicio de empatía con el usuario para saber realmente cuáles son sus emociones, qué ve, qué oye, qué mira, qué dice, y esto se le llama Empathy Map, ¿no? Es un mapa de la empatía que tenemos con esa tecnología y con esos gustos. Es decir, la web 3, el metaverso y la consecuencia de toda esta evolución histórica digital a lo que se refiere con la identidad virtual, nos está llevando a sacar nuestras emociones más que a intentar vendernos X cosa o hacer que hagamos alguna otra, ¿no? Sí. Y bueno, ahora un poco, después de haber dado este contexto, yo creo que sería bueno también hablar de cómo, porque ¿qué ocurre? Normalmente la identidad virtual, lo primero que te viene a la mente cuando tú piensas en este concepto es la imagen que tú transmites, ¿no? Cómo visualmente nos identificamos en la web. Sabemos que la identidad virtual es un compendio de datos, un compendio de información que conforma lo que tú eres dentro de los entornos digitales. Sin embargo, lo primero que somos capaces de ver es nuestra representación visual, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que justamente de la mano de los avances tecnológicos también la manera en la que nos representamos ha ido evolucionando, se ha ido complejizando. Entonces partimos, por ejemplo, de los primeros chats o de los primeros foros donde nuestra manera de representarnos visualmente, ¿no?, entre comillas, era a través de nuestros seudónimos o usernames, ¿no? Era para la gente de la web 1.0 era muy importante el anonimato. Era un territorio peligroso, no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando
en términos de identidad, privacidad, cuando entrábamos dentro del mundo digital. Entonces, para nosotros la primera acción o el primer impulso era mantenernos anónimos, ¿no? Y de hecho se consideraba algo descabellado identificarte con tu identidad real. Y además me parece interesante porque éramos muy creativos en la creación de los seudónimos, de los usernames. No sé si tú te acuerdas de Messenger, que tenía las opciones de personalización. Sí, tenías ahí todos los emoticonos posibles. Los fondos, le podías poner incluso un fondo a tu username. Había degradados, había colores de fuente, tipos de fuente. Entonces, allí se empieza a notar una necesidad de representarnos de una manera única, ¿no? A pesar de que la manera de representarnos era a través de unas cuantas palabras y unos pocos símbolos. Entonces, bueno, esto evidentemente pues impulsó la necesidad de una representación visual a través de imágenes, ¿no? Ya no era suficiente el texto, ya no era suficiente ponerle un par de colores y una cantidad de algunos iconos, ¿no? Entonces aparecen los beacons o las imágenes de perfil, que si te acuerdas al principio, tampoco era que tenías un abanico muy grande de opciones. O cogías al patito, a la margarita o a la ballenita. Sí, o la galleta esta de Shrek, es que eso exacto. Tenías un montón. Y poco más, no tenías mucho juego, ¿no? Sin embargo, buscabas aquello que te representara de la mejor manera. Entonces, bueno, ya ahí teníamos un nivel más. Teníamos nuestro username, teníamos además nuestra imagen de perfil, pero seguíamos siendo anónimos. ¿Qué pasa? Con las redes sociales se da la revolución. Ya no somos más anónimos. Ahora nos permitimos mostrarnos. Ahora Facebook nos pregunta cuál es nuestra situación sentimental, ¿no? Bueno, no te la pregunta, o sea, lo da por hecho porque tú has puesto... O sea, has pasado de poner imágenes de enamorados a no ponerlas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Pero tienes esa opción en tu perfil. Puedes colocar si estás soltero, si estás casado. Puedes colocar cuáles son tus gustos, qué artistas sigues. Entonces ya empezamos a mostrarnos ante el mundo como realmente somos o como nos gustaría que nos conocieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un paso interesante que es que se crean aplicaciones como Bitmoji. Entonces, por primera vez, generamos pequeños avatares que nos representan físicamente, muy entre comillas, ¿no? Porque siguen siendo como especies de GIFs o especies de emoticono, pero con esteroides. Sin embargo, ya le damos una corporeidad, ¿no? Tenemos un personaje corpóreo que nos representa en las redes. Que es curioso porque te has parado a pensar que cada vez... Bueno, ahora ya no me pasa, pero al principio sí que me pasaba que el primer avatar que yo hacía, o sea, siempre me tenía que parecerse físicamente a mí. Totalmente. Y es como, ya no, ahora pongo ahí un oso gigantesco, pongo un monstruo como quiera, ¿no? Pero al principio es como, pon tu avatar. Totalmente. Y al final... O sea, puedes poner lo que tú quieras. Puedes ponerte con el pelo rosa si eres rubio o puedes ponerte negro si eres más blanco que la leche. O sea, da igual. Totalmente. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero es como, bueno, me voy a poner rubio, ¿sabes? O sea, voy a poner... mi color exacto de cabello y mi color exacto de... O sea, es como que al principio hay una... Bueno, como una identidad física tal cual como nosotros somos. Sí, y es curioso. A mí eso me resulta súper curioso. Es como, ¿pero por qué? O sea, no sé, supongo que es como, vale, necesitas estar en el mundo digital y tienes que ser tú, ¿no? Entonces te representas exactamente como tú eres en el mundo virtual. Sí, pero... Creo que esto ya está cambiando, pero... Sí, como has dicho, es que es el primer impulso que tienes. A mí todavía me sucede. Al momento de entrar en cualquier plataforma, lo primero que hago es buscarle el color de ojos, el color de pelo, incluso el estilo de ropa que sea lo más parecido posible al de la realidad, y es un poco absurdo. Pero es que es interesante porque al final es el primer impulso que tienes cuando tienes la oportunidad de digitalizarte a ti mismo. Porque ¿qué pasaba? Después de toda esta... Bueno, se da en paralelo, ¿no? Las redes sociales y los videojuegos se desarrollan de manera paralela. Pero los videojuegos instauran el concepto de avatar, ¿no? Tú juegas, te interactúas dentro de un entorno digital tridimensional a través de un personaje, y este personaje, dependiendo del juego, es más personalizable o menos. Sin embargo, te da por primera vez la oportunidad de ser alguien más y lo disfrutas y a veces
bueno, como en Grand Theft Auto o en otra cantidad de videojuegos, tienes la posibilidad de ser un criminal si quieres. Sí, es súper curioso por el hecho de que, bueno, es curioso porque en el mundo de los videojuegos, la mayoría de los videojuegos que son, por ejemplo, de lucha o colaborativos, no, más bien competitivos, pero por ejemplo, los típicos de lucha, ¿no? Sí. Tú tienes que elegir un personaje, ¿no? Entonces, normalmente sueles elegir, bueno, a lo mejor el que más habilidades tiene, depende de la forma en la que tengas de jugar, pero siempre hay alguna persona que coge el que le representa a ese, ¿no? Es en plan, no, porque yo soy así muy fuerte, pues voy a coger al cachas, ¿no? Claro. O yo soy un tirillas, voy a coger al que hace... no sé, al más finito. O yo que soy muy mental voy a coger al otro que hace trucos con la mente, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero hay algunas veces que sí que nos representamos a través de los propios personajes, que además es curioso porque los creadores de videojuegos realmente están abriendo el abanico de la representación de los personajes, ¿no? Sí. Es en plan, cada vez estamos representando más personajes que emocionalmente están conectados con un tipo de persona más curioso, ¿no? Al principio siempre había pues el cachitas, el gordo, el no sé qué, no sé cuánto, pero ahora es en plan, sobre todo también el mundo femenino también entra un poco ahí, ¿no? En la representación de personajes con carácter femenino con carácter de mujer sin ser estereotipo femenino, en eso me refiero. Que ahora que has hablado del tema de la representación femenina visualmente, yo hablaba con mi chico que es jugador de videojuegos desde hace muchos años, evidentemente, y me decía que tanto él como muchos de sus colegas, una de las cosas que hacían cuando jugaban ya hace años, era escoger personajes femeninos. Porque les gustaba. Les gustaba verlos, ¿no? Pero es muy gracioso, a mí me pasaba con los masculinos, ¿sabes? En plan, yo voy a poner al cachitas, que me gusta un poquito, ¿sabes? Y me hizo mucha gracia, y de hecho es una dinámica que se está dando ahora también claro. En las plataformas virtuales lo ves mucho. De hecho, en VRChat se hizo un estudio hace poco tiempo y descubrieron que el grueso de los usuarios masculinos... Bueno, a ver, no, mentira. De todos los usuarios que escogían personajes femeninos, un altísimo porcentaje eran hombres. Bueno, también hay que incidir ahí que es verdad que tampoco hay tanta cantidad de mujeres como hombres jugando a videojuegos. Sí, entonces, pero bueno, la escogencia es graciosa. Habría que matizar ese estudio, ¿no? Porque es en plan, a ver... No, pero me refiero a que, a ver, de todo el abanico, los hombres tienen la opción de escoger personajes masculinos y femeninos. Es gracioso que haya un grupo tan grande de gente que escoja femeninas, ¿no? Tendrán sus motivos y los motivos serán muy variados, pero es un tema muy curioso. Entonces, claro, hablábamos, ¿no?, de cómo ha evolucionado esto. Y ahora pasamos con la Web3, ¿no? Y lo que es el futuro metaverso, a no solamente estas dinámicas muy vinculadas al videojuego, donde tú seleccionas un personaje y tienes la posibilidad, un abanico gigantesco de opciones, sino que además aquí entra la capa descentralizada de los NFTs, que te permiten adquirir personajes que no solamente pueden llegar a ser distintos a ti, sino que pueden ser también únicos dentro de su colección. O adquirir assets como la ropa que tú adquieras en el mundo físico para tu avatar. Entonces aquí entramos en una dinámica que añade esta capa de economía virtual muy similar a la del mundo real. Entonces tu avatar además tiene un armario de posibilidades para poder ser personalizado y además de una manera única, porque tú has invertido en esa personalización. Sí, eso es un poco lo que hablamos en los capítulos anteriores, en los que hablábamos el hecho de que, al igual que esas zapatillas en nuestra vida real las podemos adquirir o lo que sea, pues ¿por qué no dárselo a mi avatar? Porque me mola mucho que mi avatar lleve ahí este guapo, ¿no? Sí, y ahí además, bueno, entran una serie de dinámicas que también hemos hablado en capítulos anteriores que tienen que ver con el estatus, ¿no? Que se genera dentro de estas mismas plataformas. Lo que también comentábamos de Fortnite, ¿no? Que los jugadores de Fortnite están muy pendientes de ver cuáles son las skins que están por salir y cuáles son los beneficios que les dan, pero ese beneficio es un beneficio ligado al estatus, más allá Sí, al estatus y a la representación de sus emociones. Sí. O sea, no deja de ser en plan, si a mí me mola vestir
es lo que decíamos en los capítulos, ¿no? Si a mí me mola vestir más formal o más deportivo y a mí me mola, yo qué sé, el equipo del Barça de fútbol, lo que sea, ¿por qué no puedo meter a mi avatar con el equipo de la camiseta de fútbol si me gusta? Totalmente. ¿No? Entonces es como que ligamos esos avatares y esa personalización a no solamente que económicamente funcione, sino que a nuestra personalidad. Es decir, el avatar no tiene por qué ser yo, pero a lo mejor es la mejor representación mía o es una tía, si soy un hombre, por ejemplo, pero ¿por qué no le pongo, yo qué sé, el collar que a mí me mola, aunque sea una tía, aunque no sea mi representación exacta visualmente, pero sí tiene mis emociones y mis gustos, ¿no? Totalmente. Y a mí me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. Ay. La primera Qué es, miedo. en este metaverso tendremos avatares, pero ¿tienen que ser realistas? Vaya, aquí has abierto has abierto una discusión bastante interesante. Y es que es muy complejo. Es muy complejo porque hacer aquí no avatares solamente realistas. hablamos además de temas, bueno, técnicos que son complejos, que todavía no hemos logrado llegar allí. Hay herramientas, por ejemplo, como MetaHumans, que la está desarrollando Epic Games, que sí que van a permitir, están permitiendo, lo que pasa es que ahora mismo no es muy difícil poder implementarla por lo que implica en cuanto a peso y al tipo de archivos que se requieren para poder utilizar este tipo de avatares, pero MetaHumans permite crear avatares hiperrealistas y el resultado es impresionante. ¿Qué pasa? Las veces que yo he trabajado en proyectos con MetaHumans, que no ha sido en plataformas virtuales, sino que han sido más bien demos, ¿no? y testing, sobre todo para vídeo, sigue siendo muy extraño porque no es realmente, a pesar de que el resultado físico del avatar es muy cercano a la realidad, sientes esta sensación de valla inquietante de esto no es humano. Exacto. ¿No? De hecho, esto pasa muchísimo en el cine, Sí. en el sentido de que a veces necesitamos que todo sea creíble dentro de esta inversión. Es algo que ya hemos hablado, ¿no? El hecho de que los usuarios se sientan dentro de todo el contexto y la narrativa, ¿no? Sí. Pero no necesariamente tiene que ser realista. De hecho, cuanto más realista es, más nos sentimos como en plan... puede generar rechazo. O sea, yo, por ejemplo, hay una serie que a mí me gusta mucho que es la de robots, ¿cómo es? Death, Robots... Robots, Death, y me falta una palabra. Love, Death and Robots. Sí, siempre tengo dislexia con estas cosas. Yo también. Pues en esta serie de Netflix hay capitulazos que son que te echan para atrás del realismo que tiene. Sí. Pero ves la cara de esos personajes y dices... ¿te falta como expresividad o algo? Sí. Y es que tienen expresividad y se mueven un montón, o sea, se le mueven las cejitas mínimamente y tal, pero hay como micromatices que es imposible de identificar, o más que identificar, de representar en un avatar, al menos ahora, porque es que es algo imperceptible. Sí. Y sobre todo se hace mucho. Me voy al terreno técnico. Sí. un minutito. El hecho de que, por ejemplo, cuando se hace unos elementos 3D, cuanto más realistas son, o sea, la manera en la que se necesita que sea realista es precisamente generar imperfecciones. Claro. Es decir, si tú, por ejemplo, estás haciendo un edificio en 3D o un personaje, necesitas meterle imperfecciones para que sea realista. Y estas imperfecciones... son algo que, de hecho, dentro del mundo virtual es algo que se intenta quitar, ¿no? Porque queremos hacer como una representación perfecta de nuestro coche súper bonito, nuestra casa súper bonita, pero realmente es que no es real si es perfecto. Totalmente. Porque nosotros somos imperfectos, nuestro entorno es imperfecto y esta superficie de esta mesa es imperfecta, o sea, tiene suciedades, tiene rugosidades que hace que sea más realista, ¿no? Entonces, aquí entro un poco y vuelvo al debate de no hace falta que sean perfectos ni realistas, pero sí creíbles, ¿no? Dentro de este contexto narrativo. Y yo creo que, y bueno, ya ahí también entraremos y que nosotras hemos hablado con técnicos que nos han explicado incluso el tema de cómo recrear la piel digitalmente, que es muy difícil recrear el efecto de la piel
técnicamente hablando. No entraré allí todavía porque no recuerdo el término y no quiero aquí hablar sin ningún tipo de... Bueno, si tú lo recuerdas, genial. Vuelvo un poco, un minutito. Pero sí, me encantaría que lo desarrolláramos porque creo que es un punto interesantísimo. Vuelvo un minuto y seguramente alguien de 3D me dirá, no es exactamente así, pero bueno, voy a intentar explicarlo de manera que se entienda un poquito. Sí, por favor. Se llama, bueno, es un material dentro del 3D que se llama Scattering Surface. Exacto. Básicamente nuestra piel no es sólida del todo, sino que tenemos como ciertas capas en la que pasa agua y aire. Parece una chorrada esto, pero a la hora de representarlo dentro del mundo digital es súper importante. ¿Por qué? Porque la manera en la que la luz entra dentro de nuestra mano, sobre todo en los... Entre los dedos, ¿no? Esas pequeñitas membranas que tenemos, que si la ponemos a la luz, ¿no? En contra de la luz, vemos que hay que salen como un pequeño halo, ¿no? Como una pequeña transparencia. Pasa también con las hojas de las plantas, ¿no? Sí. ¿Esto por qué sucede? Digamos, porque precisamente esto, ¿no? La manera en la que se representan los materiales en 3D normalmente suele abarcar solamente la superficie de los objetos, ¿no? Es decir, yo genero, imagínate esta mesa, esta mesa en la parte de la superficie le genera una rugosidad que se llama roughness, de manera que cuando la luz incide sobre esa rugosidad, la veo imperfecta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con la piel la luz no incide solamente sobre la superficie, sino que penetra dentro del objeto, dentro de nuestra mano, y se rebotan ahí, digamos, los fotones, ¿no? Dentro de las capas de la piel, ¿no? Es decir, dentro de nuestras venas, dentro de nuestros, bueno, hasta el hueso llega, ¿no? Los músculos, etcétera. Entonces, cuando sale, no solamente sale, digamos, el color de nuestra piel, sino que sale también esos pequeños halos de luz difuminados que generan esta sensación de pues eso, que es como medio transparente, un pelín de transparencia, pero siendo sólido, ¿no? Es un concepto que es muy difícil de representar en el 3D precisamente por esto, porque no solamente estamos en la superficie de los materiales, sino que bajamos un poco a estas capas. Y que no solamente complicado de representar, sino también es muy difícil, o sea, la potencia de ordenador que necesitas para poder reproducir este efecto en plataformas y medios web es casi imposible ahora mismo. Claro, precisamente por eso, porque no solamente estás en la superficie de estos elementos, ¿no? Claro, sino que tienes que generar unos modelos... bueno, digamos, más que el modelo no se toca, es más el render, ¿no? El cómo funcionan esos fotones de luz, cuántos fotones le tienes que dar, cómo se rebota, qué comportamiento físico, porque no nos vayamos a que el mundo virtual es diferente del mundo real, es decir, para generar el mundo virtual, lo único que lo que hacemos realmente es meter la física que tenemos en nuestro mundo real dentro del mundo virtual. Y así es como vemos el realismo de los avatares, vemos el realismo de todo lo que nos rodea. Pero respondiendo a la pregunta que me hacías inicialmente, si realmente es necesario el hiperrealismo, yo creo que para poder responder esto, el ejercicio que hay que hacer es simplemente irnos al origen de todo esto. Antes nos bastaba un username para identificarnos y conectar con la gente, ¿no? Y esas conexiones se convirtieron incluso en aquel entonces en vínculos de amistad, e incluso hubo gente que encontró parejas en los primeros chats y en los primeros foros virtuales. Entonces, el hecho de que nuestra representación sea hiperrealista o no, a mi entender, no tiene un efecto directo en la posibilidad que tengamos nosotros como seres humanos de conectar y de comunicarnos con otros en el mundo virtual, ¿no? Sí, pero... Entonces, para mí, por eso, si empleo un avatar que no es hiperrealista y, sin embargo, siento que me identifica y, sin embargo, siento que es un compendio de elementos visuales que me hacen sentir representado en ese entorno, yo creo que ya ese elemento está cumpliendo su función, socialmente hablando, ¿no? Sí. Pero a mí me pasa una cosa, una curiosidad
muy chorra, pero que llama mucha atención. Y es que a veces cuando yo sobre todo en entornos XR, ¿no? En realidad virtual, sobre todo, cuando yo me pongo las gafas de realidad virtual y estoy representada, pues me veo las manos o tengo una cierta intuición, soy un avatar, ¿vale? Que me muevo por mi entorno. Me llama mucho la atención y es que no espero que mi avatar sea realista, pero sí que espero que al menos tenga la altura que tengo. O sea, yo soy una persona muy alta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los programadores o los que generan los avatares los ponen a cierta altura del suelo, que más o menos es, 1,70 m, 80 m, el que sea, ¿no? Yo soy muy alta. Entonces, siempre veo el suelo como muy cerquita. ¿Sabes? En plan de, pero ¿por qué lo tengo aquí al lado? O sea, tengo la sensación de que me voy a caer todo el rato. Sí, porque... Pues eso, porque la altura a la que se ha puesto la cámara, ostras, es más bajita que yo. Pero eso se puede resolver más o menos, pues que al principio cuando te pones las gafas, ¿no? Pues que midas desde el suelo hasta tu cabeza una altura y te las configures a tu manera. Pero cuando estás en eventos o tienes gafas compartidas, ¿qué haces? O sea, ¿tengo que estar haciendo ese ejercicio todo el rato? Es un poco rollo, ¿no? Es muy interesante porque incluso podría ser algo que se considerara... O sea, al final, el headset, el casco de realidad virtual, tiene una serie de sensores. Entonces, al final, podríamos hacer uso de esa tecnología. Y aquí hablo desde la completa ignorancia técnica, pero quizás allí hay una vía interesante para explorar esa posibilidad. Tiene que poner que sea más fácil para gente que tiene gafas y para gente como yo o sea, es un desastre. Yo me lo pongo y es un desastre, ¿sabes? Un punto más en la lista de peticiones. Pero vamos a ver, por favor, ayudadme, exacto, que lo paso mal, ¿sabes? Y hay un punto que voy a tocar muy rápidamente y tiene que ver con los configuradores de avatares que existen. Ahora mismo está el caso de Ready Player Me, que es con el que más he tenido contacto últimamente, y allí tenemos un tema, y es que evidentemente es muy probable que esto ya se esté hablando para solucionar ese punto. Y es que es la contextura de los avatares. Tú solamente cuentas con un tipo de cuerpo, femenino y masculino. No tienes un abanico de personalización muy grande. Hay otras plataformas, por ejemplo, Sansar, que sí te lo permiten, ¿no? Pero esta herramienta, que es Ready Player Me, que ha sido una de las más democratizadas en cuanto a utilización dentro de las plataformas virtuales e inclusive en custom platforms que se crean marcas, esas opciones no están. Y tampoco están las opciones ni de altura ni de edades. No tienes la posibilidad de hacer a una persona mayor o una persona más joven. ¿Y si quiero ser un bebé? Quiero ser un bebé. Nos pasó algo muy gracioso, no tan gracioso, y es que teníamos un cliente que quería ser convertido en un avatar para un evento que tenía la empresa, ¿no? Y claro, el programa que íbamos a usar o el configurador era Ready Player Me. ¿Qué pasa? Esta persona roza los 60 años. Y todos los avatares de Ready Player Me son chicos jóvenes. Señor, vas a ser un jovenzuelo. Claro. ¿Qué pasó? Creamos el avatar dentro de Ready Player Me, pero tuvo que pasar por un proceso de modelado después en 3D para poder avejentarlo. Porque nos sentíamos incluso mal de presentar a ese señor como un niño tan joven. Y iba a ser muy ridículo también en ese sentido. O sea, la persona está también buscando, en el caso de ese evento específicamente, la persona necesitaba que se le representara tal cual era en la realidad o lo más parecido a la realidad posible. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno, porque al final el avatar sí que era una persona de su edad. Pero si hubiésemos salido con el jovenzuelo, aquello habría sido bastante raro. Bueno, a ver, me quitas un poco de años de encima, yo creo que no se quejaría, pero bueno, está bien que cada uno se sienta cómodo con la edad que tiene y ya está, no hay problema. Sí. A mí me resulta súper curioso porque este hecho de que puedas representar avatares y tal, hay una empresa que se llama Gamion, que lo que va a intentar hacer con el metaverso es hacer representaciones de avatares que sea descentralizada. Es decir, que tú tengas ese avatar y que lo puedas, igual que con el wallet, ¿no? Que tú tienes ahí tu identificación, tus compras y tus acciones, ¿no? Que tengas tú también tu avatar que yo no sé hasta qué punto de realista o no lo van a hacer, pero que puedas también llevarme mi avatar de aquí para allá y ¿sabes? Es curioso porque
a mí me llama mucho la atención que haya una empresa que se dedique solamente a eso, ¿no? A la identificación visual de los usuarios. Claro. Es curioso, ¿no? Bueno, muy de la mano están empresas como Artifact, por un lado, de Fabricant, que se encargan de hacer ropa para los avatares o accesorios para los avatares y también funcionan con esa tecnología. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos dado mucho contexto, ¿no?, al respecto, y también hemos hablado de esta evolución en la representación física. Sin embargo, aquí hay un tema importante, ¿no? Y tiene que ver con los pros y los contras que plantea esta nueva realidad en la que podemos ser quien queramos, ¿no? Podemos crearnos desde cero y hay un primer tema que me gustaría que exploráramos, que es el tema del anonimato y la privacidad. Nos ponemos serias. Ahora vamos a ponernos un poco serias. Vamos a generar el debate que todo el mundo habla en plan, pero bueno... Sí, porque a ver, ahora ya hablamos me está de la quitando parte... los datos. Exacto, ahora ya hemos hablado de toda la parte tecnológica, técnica, incluso nos hemos puesto súper técnicas, pero creo que era importante hacerlo. Y ahora vamos a entrar un poco en debate más, ético, social, psicológico, cuáles son los efectos de todo este fenómeno. Y creo que es importante que empecemos por el tema del anonimato, ¿no? Yo creo que por un lado hay un grandísimo pro a favor de esta nueva realidad en la que vamos a poder recuperar hasta cierto punto nuestro anonimato, que es el hecho de que, bueno, tendremos libertad para expresarnos con seguridad y protegiendo nuestra identidad en el mundo real. Hay una cosa interesante de las nuevas identidades virtuales vinculadas a las tecnologías descentralizadas y a los wallets, como comentábamos al inicio, y es que se está trabajando en que precisamente haya como un híbrido entre lo que tenemos actualmente relacionado con la verificación de la identidad, es decir, que podamos efectivamente verificar que hay una persona real detrás de ese avatar, detrás de ese wallet, detrás de esas footprints digitales, pero que además al mismo tiempo se proteja esa identidad real, ¿no? Correcto. Es que aquí hay una diferenciación entre privacidad y anonimato. No son lo mismo. Sí. La privacidad, digamos, es el hecho de que tú te expongas públicamente o a través de la red tus cosas, ¿vale? Lo que tú quieras, pero tú bloquees o tú limites el hecho de, vale, a mí no me importa dar mi nombre, dar mi username, dar mi IP o poner mi avatar o poner las compras que he hecho, lo que tú consideres, pero bloqueas lo que no quieres que salga a la luz, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, yo no quiero que salgan fotografías de mis hijos o de mi pareja o de lo que sea, ¿no? Es decir, bloquees ese contenido, ¿no? Y lo puedas hacer libremente. Sí. Y luego, por otro lado, está el anonimato, que esto es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? La web 1 ya lo teníamos, luego fue complicándose la cosa y ahora queremos volver a ser esa persona desconocida del mundo que simplemente me pongo un avatar, me desvinculo totalmente con la tecnología, ¿no? Y yo soy una persona que estoy controlando a otra persona, a otro ser, otro contexto, que lo lanzo ahí, ¿no? Y lo manejo yo, pero nadie sabe que soy yo por detrás, ¿no? Sí, y aquí esto es interesantísimo porque nos da muchísima libertad para expresarnos, sobre todo para experimentar cosas que quizás en el mundo físico no nos atrevemos a experimentar, pero también nos da una grandísima herramienta para hacer daño a otros. Es que aquí hay unas consecuencias terribles. Claro, porque detrás de una identidad virtual puede haber una persona que tenga malas intenciones y aquí, bueno, podemos entrar en temas de acoso, en temas de agresión psicológica, en temas de bullying, donde el agresor pues se puede sentir protegido por ese anonimato. Hay un caso, ahora se empiezan a reportar casos en VRChat, por ejemplo, de acoso, ¿no? En principio la plataforma no deja la entrada de niños dentro de los entornos virtuales, pero esto es algo que tú no puedes controlar. Al final hay muchas familias que tienen gafas de realidad virtual, los niños las usan, entran en estos entornos y bueno, empieza a haber hasta cierto punto casos de un poco de depredadores. Sí. Y bueno, es algo que ahora empieza a despertar muchísimo el alarma, el interés por tocar estos temas.
Sí, aquí está el gran debate de, primero, si la libertad de expresión se debe de bloquear de alguna manera, ¿no? Sí. Y el segundo es si cómo se puede proteger a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque parece una chorrada, pero es que son las que más utilizan estas tecnologías y desde mi punto de vista ya les toca. Es decir, son ellos y no nosotros. Bueno, nosotras sí, porque estamos aquí, somos súper tecnológicas, pero quiere decir que nuestra generación o la generación de nuestros padres o abuelos o tal no tienen la fluidez que tienen los jóvenes, ¿no? Claro. Y no solamente hablo de los adolescentes, sino que incluso de los más niños, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué no pueden chatear jugando al Fortnite con sus colegas, ¿no? Entonces, claro, aquí entra el gran debate de las redes y de cómo limitamos o cómo protegemos sobre todo a los más pequeños. Y a mí me llama mucho la atención porque es un debate que se abrió, de hecho, por el uso de las redes sociales, ¿no? Es decir, el ciberbullying, el acoso, como tú comentabas, ¿no? Esto se puso de manifiesto en un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes, me acuerdo. Que es curioso porque está protagonizado por las personas, de hecho, que generaron esas redes, ¿no? Es decir, no sé si era uno de los que trabajaban en Facebook. Sí, había ahora mismo no me acuerdo de las, Google, de Facebook. las personalidades, pero bueno, lo podéis encontrar en internet perfectamente. Sé que sois muy listos para esto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, llama la atención porque dicen, bueno, tienes mucha libertad de expresión, ¿no? Pero por otro lado pero puede tener terribles consecuencias si no se controla, ¿no? Sobre todo por el hecho de que, claro, vuelvo un poco a lo de los anuncios. Si tú tienes anuncios personalizados en función de tu actividad, llega un momento en el que no sabes limitar o no sabes identificar si esos anuncios personalizados son lo que piensa el mundo exterior o es solo lo que piensas tú, ¿no? Es decir, genera que los usuarios radicales se radicalicen muchísimo más porque solamente reciben información personalizada de sus gustos. Entonces, claro, como no reciben información de otros gustos, piensan que no existe. Con esto quiero decir que hay que tener no una limitación, sino una seguridad, incluso una educación a cómo representar esa identidad visual o también qué clase de datos dar y tal dentro de las escuelas. Para mí yo creo que se dará de aquí a poco el hecho de que igual que te dan una clase sobre educación sexual, ¿no? Es decir, bueno, sí, podéis hacer lo que queráis, pero tened cuidadito porque hay una serie de peligros. Pues yo creo que a nivel de tecnología se debe dar igual, ¿sabes? Una educación sobre redes sociales o sobre tu identidad en la red social, ¿no? Sí, interesantísimo este punto que tocas porque justamente es un tema que me da la sensación de que toda la tecnología, evidentemente, esto es una frase 1000 veces repetida, ¿no? La tecnología va mucho más rápido que la educación. Sin embargo, bueno, creo que se pueden empezar a implementar y también es responsabilidad de los docentes y de los centros empezar a entender también cómo funcionan estos mundos. Es que los chavales son los que deberían, o sea, los que nos explican un poco sus necesidades, pero también sus peligros. En plan, los propios chavales es en plan, ostras, yo a veces que tengo mi terror social solamente me relaciono con gente a través de las redes sociales, ¿vale? Pues eso hay que tratarlo, ¿no? Sí. Y sobre todo el hecho de recibir ciberbullying o una expresión que cada vez se hace más, que es el grooming, que el grooming es esta pederastia, ¿no? Es esas personas, digamos... Sí, lo que pasa en VRChat, ¿eh? ¿No? Que se aprovechan de los chavalines pequeños y chavalinas pequeñas sobre todo para intentar que les den fotografías sexuales o cositas así, teniendo ese perfil de anonimato, ¿no? Pensando que pues están en la misma edad o que intentan controlar mentalmente a estas personas para tener relaciones sexuales virtuales, ¿no? Y a veces no tan virtuales. El caso es que esto tiene mucho peligro, pero aún así yo soy de las partidarias de no limitemos la tecnología si se puede, sino eduquemos a qué les pasa a estos chavales, ¿no? Y o sea, tenemos que vivir con ello, ¿no? Entonces, a mí me gustaría a ver, muy de avanzar. muy de la mano de lo que comentabas ahora, está todo el tema que tiene que ver con la expresión cultural, ¿verdad?
Y la expresión cultural es esto justamente, ¿no? La libertad de poder pues crear comunidades, crear o conectar con otros a través de nuestras creaciones. Y para mí hay fenómenos muy interesantes y yo de alguna manera considero que un pro de esta expresión cultural que nos permiten las nuevas identidades virtuales es justamente la creación de comunidades en torno a intereses comunes. Para mí, un equivalente en el mundo físico son las tribus urbanas, ¿no? Que se reúnen en torno a intereses musicales, a intereses relacionados con la moda, a intereses incluso relacionados con sus valores y sus ideologías. Entonces, para mí es muy interesante y sobre todo aquí, en el caso de las plataformas virtuales, la industria de la moda lo ha entendido muy bien. Sí. Y la industria de la moda no solamente está centrada en generar una serie de productos y una serie de assets que permiten la personalización de las representaciones visuales en las plataformas, sino que además generan toda una serie de experiencias en torno a estos valores de sus distintas colecciones y de sus distintas creaciones. Gucci, por ejemplo, ha sido de los que mejor lo ha entendido, incluso Balenciaga, que ha hecho acuerdos con Fortnite y ha creado skins personalizadas, ¿no? Entonces ahora los jóvenes quieren una sudadera de Balenciaga, ¿no? Pero además dentro de una estética muy particular, una estética más skate, por ejemplo, una estética que sigue una serie de líneas particulares. Pero para mí, una cosa que puede llegar a desarrollarse en el futuro próximo son tribus urbanas ligadas a actitudes dentro de estos entornos virtuales, ¿no? Lo que hablábamos hace un tiempo del estilo que tienen dentro de VRChat, que es un estilo muy japonés de avatar, ¿no? Esto se da por una necesidad o por una tendencia que se generó dentro de una plataforma, ¿no? Y eso ha generado un grupo de gente que comparte esos valores. Para mí, con estas nuevas posibilidades, pues se van a empezar a dar este tipo de expresiones. Pero ¿qué pasa? Un contra, ¿no? que para mí está vinculado a esto es el hecho de que se genere más polarización, más discriminación, que estos grupos, como en el mundo físico, empiecen también a aislarse unos de otros. Claro. ¿No? Son dinámicas que yo creo que seguirán presentes en el mundo digital, que el surgimiento de un metaverso yo creo que no va a ser la solución para acabar con estas diferencias y que más bien va a seguir ofreciendo más posibilidades para que estos fenómenos se lleven a cabo. Sin embargo, bueno, creo que es de una manera sana y llevado correctamente, como simplemente medios de expresión personal y no como puntos de confrontación, se pueden dar fenómenos interesantísimos. Hay otro tema que para mí está que es otro contra muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el narcisismo dentro de la era digital. Y este tema lo hemos visto muy de manifiesto, sobre todo en los influencers y youtubers actualmente. No solamente esta necesidad u obsesión con estar la 24/7 presente en las redes y en constante diálogo con las comunidades, sino esta dificultad luego para volver al mundo real, ¿no? Cómo se llega a un punto en el que muchos de ellos se creen dioses, ¿no? Sí, la verdad es que... Pero también sufren. Y sufren mucho porque lo esa que pasa es la contraparte. Es que no se ve tanto. Claro, esa es la contraparte. Sufren mucho y hay un caso muy reciente que es el del Chocas. Lo vimos hace un par de semanas. Este youtuber rebelde, streamer rebelde, al que se le permitía todo. Era completamente políticamente incorrecto, decía lo que le daba la gana. Él supuestamente pasaba de todo, ¿no? Y una de las cosas que más criticaba él era la creación de identidades falsas. Él decía que estaba muy en contra de otros youtubers que se creaban, u otros streamers que se creaban identidades falsas para atacar a las personas que los criticaban en redes. Lo que sucedió fue que, durante un streaming, él estaba compartiendo pantalla y sin querer clicó en la tab de Twitter y se vio el perfil falso que él tenía abierto para criticar a la gente que lo estaba criticando. Le han pillado con las manos en la masa, ¿no? Él trató en ese momento de hacer el cambio, ¿no? Muy rápidamente, pero lastimosamente todo el mundo lo había visto. ¿Qué pasa?
Este chico, después de este momento incómodo, reaccionó de manera muy agresiva ante la comunidad, ¿no? Él quedó en evidencia y su reacción fue de total agresividad, queriendo demostrar que, bueno, que esa era su manera de defenderse ante lo que se vivía, ante lo que vivía él todos los días en las redes. Hizo un vídeo muy agresivo, muy largo. Pasada una semana, el chico hace un vídeo completamente distinto, pidiendo disculpas a la comunidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Estar cabreada todo el día? O sea, no puedes hacer otra. O sea, sí. Si realmente haces vídeos para internet y para las personas, tienes que cuidar a esas personas, porque claro, por muy hater que seas con otros, ¿no? Es decir, a lo mejor te gusta porque eres hater, pero, o sea, desde mi punto de vista, si no cuidas a tus seguidores, te quedas sin ellos y ya está. Y lo que fue interesante, ¿sabes? No solamente lo que dices, que es importantísimo, ¿no? Tienes que cuidar a aquellos que prácticamente te han hecho lo que eres ahora, sino que él pasó por el proceso de reconocer que él no estaba llevando muy bien esa mezcla de identidades, ¿no? Él no estaba llevando muy bien lo que él representaba en el mundo digital, no estaba sabiendo compaginarlo con su vida personal en el mundo físico. Entonces, claro, allí se generan una serie de dificultades emocionales de las que también tenemos que ser conscientes, porque la expresión cultural te permite, dentro del mundo digital, eso, ser quien quieras ser. Sin embargo, también tiene una responsabilidad importante, que es, tienes que volver al mundo físico tarde o temprano, ¿no? Te tienes que encontrar con tu realidad física y de alguna manera tienes que saber compaginarla, ¿no? Sí, es muy curioso. Mira, te voy a dar otro ejemplo, que voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Uh-huh. Que todo el mundo sepa que es un spoiler, atención. No, es sobre una película de hace ya tiempo que se llama Her, que es del director de Spike Jonze, creo que se dice, y de Joaquín Phoenix, que es un actorazo impresionante, que va sobre... No tiene mucho que ver con las redes, pero sí que tiene que ver con la tecnología y el cómo nuestra expresión, digamos, de esa libertad de expresión o el buscar las cosas que queramos, nos conecta con la tecnología. Y es el hecho de que es de una persona que vive en un mundo un poco más futurista en el que se generan unos asistentes virtuales que son prácticamente personas con sentimientos, con una voz así súper bonita y tal, ¿no? Y no deja de ser, digamos, la consecuencia directa, ¿no?, de nuestras acciones y nuestras emociones. Es decir, todos los inputs que nosotros les damos, pues genera un asistente virtual que realmente nos dice todo lo bonito y lo que necesitamos en función de nuestras emociones, ¿no? Entonces, este personaje habla con su ordenador, que es un asistente virtual, en el que van teniendo diálogos, van teniendo conversaciones súper bonitas, súper fluidas, y pasa una cosa, y es que el protagonista se enamora. Y no deja de ser narcisismo, ¿no? Porque se está enamorando de un asistente virtual que no deja de ser la representación de sus propios gustos, sus propias frustraciones, sus propios pensamientos. Entonces genera como un debate muy interesante, ¿no? Sí. Y a mí me llama mucho la atención el final. Atención, spoiler. Y es que durante toda la película se va generando esas emociones que tú dices, ¿por qué no te vas a poder enamorar de tu ordenador? Pero por otro lado, cuando el protagonista se da cuenta de que, no es que se dé cuenta, lo sabe todo el rato, pero cuando quiere desprenderse, digamos, de este ordenador, de este enamoramiento que tiene, se da cuenta de que cómo conecta de nuevo con su vida, ¿no? Es decir, cómo se vuelve a enamorar de personas humanas que no son perfectas tal cual él lo siente así, ¿no? Totalmente. Es decir, cómo nos hemos vinculado y hemos hecho como este ejercicio de narcisismo tan fuerte en el que hemos buscado información que nos guste, representación de asistente virtual que sea exactamente como nosotros queremos. Y es tan sutil que llega un momento en el plan, bueno, pero es que hay una vida real ahí, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, está bien comunicarte a través de redes sociales o a través de avatares o a través de lo que sea, pero no te olvides de quiénes son tus amigos reales, físicos, ¿no? Llámalos de vez en cuando, habla con ellos. Por teléfono, sí, existe el teléfono todavía, ¿no? Es importante. Y hay una cosa que a mí me gustaría transmitir también, y es una palabrita que se está generando ahora mismo, que es la tecnofobia, ¿no? Que es este miedo, digamos, las personas contrarias, ¿no? El hecho de que tienen ese miedo a involucrarse demasiado en la tecnología, que le tienen miedo a la tecnología. Y hay como diferentes
Tipos, sí, como matices, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que es la tecnofobia, cognitiva, que es el miedo a la tecnología porque no saben cómo usarla, ¿no? Porque se siente que no están formados para ella, entonces directamente no se meten. Y claro, es como súper curioso porque estas personas se sienten como fuera aisladas un poco. Sí, es como en plan, ostras, que pasaba mucho, a mí me pasaba mucho sobre todo cuando hay un grupo de colegas, ¿no? Que están todos, imagínate, hay un grupo de WhatsApp en las que están todos ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el que no tiene WhatsApp no se entera de en qué han quedado y no se enteran de las bromas y no se entera de nada, ¿sabes? Es en plan de, joder, ¿qué pasa? Que por no tener yo esa tecnología no estoy dentro y no me estoy enterando y estoy como fuera y me aíslan, ¿no? Es decir, no solo que hay que tener cuidado y hay que también no ser tan virtuales en ese sentido, ¿no? Buscar un poco más el terreno físico, ¿no? Total. Y para seguir un poquito el tema de los pros que tiene esta expresión cultural, pero quiero irme un poquito al camino de la libertad creativa, ¿no? ¿Qué nos permite la tecnología? El concepto de libertad creativa va muy de la mano, como dices, con la expresión cultural. Pero bueno, a mí me gusta enfocar el pro que tiene este aspecto de la libertad creativa dentro de los mundos virtuales a la posibilidad de trascender nuestras limitaciones físicas, ¿no? Y esto se empezaba a ver en su momento y se sigue viendo en Second Life, donde muchas personas que tenían limitaciones motoras, por ejemplo, en Second Life tenían la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con el resto de las personas de estos mundos virtuales, ¿no? Ese tipo de barreras que quizás en el mundo físico existen por ciertas limitaciones motoras, ciertas limitaciones de todo tipo, en el mundo virtual pueden desaparecer, ¿no? Y esto nos abre un abanico gigantesco. Incluso podemos ser capaces de hacer cosas que en el mundo físico no, tan sencillas, por ejemplo, como volar, ¿no? Como saltar mucho más alto. Hay una cantidad de elementos muy vinculados a la parte física o incluso a la parte de expresión, porque una persona, por ejemplo, que tiene el miedo a expresarse públicamente, de repente, a través de la creación de un avatar y en un auditorio virtual, se puede sentir más seguro, ¿no? Puede sentir mucho menos esta sensación de estar siendo juzgado o estar siendo visto por los otros. Sí, es curioso porque también hay aplicaciones de realidad virtual que esto lo hacen muy bien o intentan solucionarlo, sobre todo para personas que tienen... Fobias, ¿no? Sí, fobias y tal, pero también con personas con espectro autista, en el sentido de que se pueden, digamos... no solamente identificar sus emociones, sino que puede transmitir sus emociones a través de emoticonos y tal. Es decir, el hecho de que los puedas meter aislados o los puedas socializar dentro de un entorno virtual que está controlado y medir un poquito sus miedos, ¿no? El hecho de que, tengan unos botones, ¿cómo te sientes? ¿Sabes? Y a lo mejor ellos no pueden transmitir lo que sienten, pero a lo mejor le dan a un botón de carita sonriente, en plan de, vale, claro. Yo te veo tu cara, que no estás sonriendo, pero, ojo, sé que estás feliz y sé que estás contento, puedes demostrarlo, ¿no? Exactamente. Entonces es muy bonito eso. Sí, nos pone el hecho a de todos que pueda ser de ayuda, ¿no? A estas personas. Sí, nos pone a todos en igualdad de condiciones y eso termina, es algo magnífico al final. Y por otro lado, esa libertad creativa también nos permite darle forma a estos mundos virtuales y a nuestras propias realidades y a construir identidades que sean alternativas y que nos permitan expresar nuestro lado incluso más personal de formas creativas, ¿no? Podríamos, no solamente al momento de crear nuestros avatares, sino al momento de crear experiencias para otros en las que nos mostremos nuestro mundo interior de forma visual y de forma social, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Y aquí hay un contra un poco que está vinculado justamente a esa expresión de nuestro mundo interior, ¿no? Y es que al final nos podemos llegar a encontrar en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Porque nos estamos mostrando a los otros como nos gustaría que nos vieran en el mundo físico en muchos casos. Entonces hay que pasar por un proceso de aceptación lidiar con la aceptación del otro. Y eso es algo que mucha gente ahora mismo en la web 2.0 ha experimentado, ¿no? Cómo se han creado, el caso del Chocas puede ser un buen ejemplo.
el caso de muchos youtubers, muchos streamers, influencers, que han creado toda una personalidad que es una versión perfeccionada o mejorada de ellos mismos en el mundo físico, un personaje al final. Y esa versión no deja de ser parte de ellos, porque al final sigue siendo parte de lo que son. Sin embargo, lidiar con la falta de aceptación de esas versiones quizás puede ser más complejo que lidiar con la falta de aceptación de quién eres en la realidad física. Sí, aquí está la dinámica de los likes, ¿no? El saber cuántos likes tienes, ¿no? Exacto. Cuando te entra un like, y además es curioso porque se genera un tecnoestrés, que se le llama, ¿no? Y es estar pendiente 24 horas del teléfono, y si no estás pendiente, es como que te produce estrés, ¿no? Es cuando te dejas el móvil en casa y te vas y dices, me he dejado el móvil, como si fuese un problema, que no lo es para nadie. O sea, tranquilos, ¿vale? Que todo el mundo se relaje. Pero es curioso porque hay estas personas que tienen no cierto TOC, pero sí cierta necesidad, como que estar viendo likes o estar viendo cuáles son las repercusiones de sus contenidos, ¿no? Que están todo el día mirando a ver cuántos likes tengo, a ver qué comentarios, ¿sabes? Y además es curioso porque leen todos los comentarios positivos y el negativo, ese les duele muchísimo. Te destruyó, y es como, vamos a ver, o sea, tienes 10 comentarios diciéndolo guay, maravilloso y genial que eres, ¿por qué te está ofendiendo uno que a lo mejor es un imbécil que te ha dicho un comentario negativo solo por joder? Claro. A ver, hay que tomárselo todo un poquito más light. Y sobre todo teniendo en cuenta que la gente que se vende o que se identifica o que sale un poquito de su nube, ¿no? y se expone, bueno, también comete errores, ¿no? Entonces el público, yo creo que deberíamos sentirnos humanos y decir, bueno, a lo mejor esta persona está diciendo algo y no es verdad, bueno, se lo voy a decir con educación, porque la educación siempre tiene que estar por delante. Y sobre todo también aceptar el hecho de que, bueno, no es perfecto, ¿sabes? A lo mejor hay una chavala que se dedica a hacer contenido de maquillaje y le sale un grano, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, vamos a dejar de tener todo una cierta percepción de una imagen virtual súper perfecta, porque al igual que tenemos fallos en nuestra vida real, ¿no? A medida que nos podemos equivocar. Y esto es un peligro que sí se está arrastrando desde la Web 2, ¿no? Sí. Y es el hecho de que el contenido permanece. Claro. Y esto es algo que también, bueno, pongo un pequeño apunte, ¿no? El derecho al olvido, ¿no? El derecho de que tú puedas borrar tu contenido y que no permanezca en la web. Esto es uno de los puntos que sí debería de estar en boca, ¿no? El hecho de que tú puedas generar tu anonimato, aunque hayas sido un personaje público, aunque hayas generado contenidos públicos, generar tu anonimato pudiendo borrar tu pasado, que no lo borras, tu pasado sigue ahí, pero lo borras de internet para que no te estén ahí avasallando todo el día, ¿no? Claro. A ver, yo entiendo la sensación también porque al final tú has hecho todo un proceso de curaduría de tu identidad y de lo que quieres que se vea y de lo que no. Y claro, para ti esto que estás mostrando es algo que tú has pensado y diseñado para tu comunidad. Sí, a veces ni siquiera lo piensas. Es a como que de repente es como un boom y bueno, claro. ¿Cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y entonces, claro, es lidiar con esto, es lidiar con... He hecho todo un trabajo de presentarme ante otros y además de... que es muy ingrato al final. Yo pongo un ejemplo muy reciente, el ejemplo de Rosalía, por ejemplo. Sí. Que ahora mismo Rosalía está de pasar a ser la estrella amada y adorada por todos, ahora es la más odiada por atreverse a hacer un cambio completamente y explorar un poco más allá en cuanto a la creación. Y me parece muy interesante, estuve viendo una entrevista hace poco que le hicieron y justamente ella dice, es que por primera vez estoy haciendo lo que yo quiero. Claro. Y no lo que me piden los demás. Es que ahí está la clave, ¿sabes? El sentirte... Es que es un poco esto lo que estamos haciendo tú y yo con este podcast. Es decir, nadie nos está obligando a hacer un contenido exclusivo para marcas exclusivas. Y somos naturales en el sentido de que decimos un poco nuestras emociones y nuestros pensamientos con esto. Que tengamos más o menos conocimiento sobre el tema no nos hace ser perfectas y, ¿sabes? En plan de, no, esto que ha dicho Jimena va a misa porque lo ha dicho Jimena y está ahí, bueno, no, somos humanos, ¿no? Y en ese sentido hay que también dejarse un poquito, dejarse llevar por, sí,
el feedback positivo y negativo está bien, pero bueno. Hay un punto además que yo aquí creo que cerraríamos un poco como en el análisis, ¿no? de todo este fenómeno de las identidades virtuales. Y es la posibilidad de las identidades múltiples o lo que ahora se conoce como identidad fluida, ¿no? Y aquí no me estoy refiriendo a la parte sexual, me estoy refiriendo a la posibilidad de tener más de una identidad digital. Esto ya lo empezamos a ver en la Web 2, ¿no? La gente se creaba o se crea diferentes perfiles dependiendo de la red, dependiendo del entorno en el que se esté desempeñando. Y esto, bueno, este concepto puede mutar perfectamente a la Web 3.0. Y lo podemos llevar a un siguiente nivel, ¿no? Con lo que hablábamos previamente, este mayor control de tu propia identidad te permite de alguna manera ser más camaleónico sin que, no voy a decir sin que se note, pero con un mayor control de lo que quieres mostrar y lo que no en determinados momentos. Entonces, no solamente cambiando de avatar, sino también cambiando de personalidad o actitud dependiendo de la plataforma en la que te encuentres. Y todo esto en tus manos a través de un wallet que te permite esa interoperabilidad y te permite un libre tránsito entre plataformas, ¿no? Esto sería futuro. Y me parece muy interesante porque, bueno, hay un proceso allí de experimentación magnífico donde podemos experimentar con nuestra sexualidad, podemos experimentar con nuestro género, podemos experimentar con nuestros gustos. Un día quiero ser más metalero, otro día quiero ser más emo, otro día quiero representarme como un popero y pasar por todo este abanico de opciones que me permiten explorar otras identidades. Y creo que es un proceso que puede ser muy interesante incluso para combatir hasta cierto punto los prejuicios, porque nos podemos poner en el lugar de otro con mucha facilidad. Sí, la verdad es que es un ejercicio que yo creo que todo el mundo debería hacer, incluso con sus propias redes sociales, ¿no? El hecho de no centrarse solamente en lo que ve y en lo que oye y en lo que le gusta, sino también explorar contenidos diferentes, contenidos que no sean exactamente sus emociones o no sean exactamente lo que le gustan, precisamente pues para alimentar un poco ese abanico que tú dices, ¿no? El hecho de que además no eres la misma persona con 10 años que con 20, que con 30. Entonces, esa evolución en tu carácter y en tus gustos, pues también se ve reflejada un poquito en esos contenidos, ¿no? Totalmente. Claro, toda esta parte de experimentación y de poder ponernos en el lugar del otro también puede llegar a tener un contra importante, que está muy vinculada a la gestión de nuestras emociones y de nuestra personalidad. Este salto constante de un lado al otro nos podría llevar incluso a la frustración, a obsesionarnos, ¿no? Con estar dentro de este mundo virtual porque nos permite esta libertad más allá de la que nos permite el mundo físico. Puede hacer que vivamos procesos de confusión y de desórdenes de identidad, ¿no? De no saber realmente quiénes somos, porque precisamente hemos podido probar diferentes opciones que nos hacen cuestionarnos, mira, ¿cómo me defino? ¿No? ¿Quién soy? Y hay otro fenómeno que también está muy vinculado a la Web 2.0 y es el del aislamiento social. Te das cuenta de que estás más cómodo en ese mundo de posibilidades infinitas y llega un punto en el que no quieres tener que enfrentarte al mundo físico y al mundo real. Eso pasa mucho. Tengo un colega que es curioso porque me dice, sí, yo ligo por la calle. Y digo, ¿cómo? ¿Sabes? Y parece algo súper extraño hoy en día. Pero es que él se va, bueno, ya no sé si lo hace, pero va por la calle preguntando a gente random o a chicas que le gusta, lo que sea, en plan, hola, ¿cómo estás? No sé qué, me presento, soy tal, no sé qué, ¿te apetece que tomemos un café? Esto es algo súper natural y humano, conocer gente, ¿sabes? Sí. Y ahora es como que no puedes, o sea, es como que lo primero que piensa todo el mundo, que él me lo decía en plan de ¿quién eres? ¿Por qué me hablas? ¿Qué quieres de mí? ¿Me vas a atracar? ¿Sabes? Y él, en plan, no, simplemente quiero socializar contigo, pero parece como que tenemos que meternos en una pantalla en una red social, en una pantalla. Primero veo tu perfil, veo a ver si coincide algo, si hay una palabra que no me gusta, seguro que eres un estúpido o lo que sea, y es como, no, a ver, da oportunidad a socializar en la vida real. Sí, eso es importantísimo. Y entonces este aislamiento social es como una consecuencia directa que a mí sí me gustaría pues esto
que se debata, ¿no? Es decir, que nosotras lo ponemos ahora en contexto, ¿no? Y lo ponemos de relieve, y nos gustaría también que nos contaseis vosotros, los radioescuchas, qué pensáis al respecto, si realmente os sentís aislados o no. Sí, es interesante. Pero qué problemas, más, además de todos los que hemos hablado, qué problemas sobre nuestra seguridad o psicológicos o sociales, o qué problemas tenemos en nuestra identidad virtual. A ver, yo creo que un poco para concluir con respecto a lo que hemos estado hablando en general, está muy claro que tenemos dos vías, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad y la privacidad tiene que ser algo de debate constante, porque sí, estamos generando una nueva tecnología, estamos generando una nueva iteración de Internet donde se añade una capa de interacción mayor, donde se añade una capa de incluso conexión mucho más cercana a la conexión que vivimos en el mundo físico. Y eso tiene consecuencias en nuestra seguridad y en nuestra privacidad que tenemos que llevar a debate y que tenemos que analizar. Y muchas veces no solamente es un debate de los usuarios, es un debate de las empresas que prestan estos servicios. Tienen que entender que se está jugando, bueno, con temas muy delicados con respecto a la seguridad de los usuarios. Ejemplos como las tecnologías hápticas o inclusive cuando hablamos de tecnologías como Neuralink, que nos van a permitir, bueno, estar mucho más conectados sensorialmente a ese mundo virtual, implican también una serie de debates, porque ¿qué es acoso? ¿Hasta dónde llega? Por ejemplo, el nivel de seguridad que puedo tener en la web. Sabemos que no está, si por ejemplo se da un escenario de violación digital, ¿no? Que esto sería fatal, esto sería terrible, ¿Cómo ¿no? lo legalizas, no? ¿Cómo puedes legislar en torno a eso? Es un tema que definitivamente se va a tener que llevar a debate. Y luego, por otro lado y en paralelo, se tiene que hacer todo el análisis de las consecuencias psicológicas y sociales que justamente esta nueva capa va a, en algunos casos, exacerbar, porque ya las estamos viviendo en la Web 2. Todo lo que hemos estado comentando el día de hoy, bueno, se evidencia en cierto grado dentro de la Web 2. Pero ahora con la Web 3 vamos a entrar en un nivel más de inmersión, en un nivel más de conexión que hace que al final pues, se empiecen a dar fenómenos también exacerbados, fenómenos más complejos. Entonces, hay una cosa que yo noto estando en este medio, y es que muchas veces las compañías que están generando contenidos y las personas que forman parte de estas empresas están sumamente enfocadas en los avances tecnológicos y en las posibilidades creativas que tienen estos medios, y muy pocas veces en el debate social y psicológico en torno a ellos. De hecho, es curioso porque yo siempre intento sacar el lado responsable a las empresas que generan estos contenidos. Fíjate, en el mundo de los videojuegos pasa una cosa, y es que se generan, por ejemplo, en los videojuegos casual, que estés como todo el rato, siempre te están dando nuevos eventos, nuevas cosas y tal y cual. Y aquí hay un cambio de paradigma muy fuerte, el hecho de que siempre tengas que estar conectado. Esto hay que limitarlo de alguna manera, es decir, es un poquito lo que hemos hablado, ¿no? El hecho de que estés todo el rato conectado genera un aislamiento social que no ves en tu vida real, no ves a tus colegas, porque los ves en el videojuego y es como, vale, pero yo te quiero ver la cara, ¿no? Entonces, aquí hay como un cambio de paradigma, ¿no? El hecho de que en lugar, digamos, en lugar de generar un producto en el que estés 24 horas conectado, generes un producto en el que te conectes todos los días o cada cierto tiempo, una vez a la semana, una vez cada ciertos días, pero que esté limitado en plan, bueno, a lo mejor en 1 o 2 horas has hecho lo que tenías que hacer, por así decirlo. O sea, es decir, que el juego no te deja avanzar, no te deja que estés todo el rato con ese poder de adicción tan fuerte, sino que ya está, juego un par de horas y luego me voy a la calle, ¿no? Entonces hay que hacer como este pequeño paradigma, ¿no? No juegas todos los días, sino no juegas muchas horas, sino que juegas cada día, ¿no? Te vas conectando cada cierto tiempo, pero poquito rato.
Y eso precisamente nos lo permite también la descentralización como un pequeño progreso, ¿no? El hecho de que no solamente juegues aquí y allá, ¿no? Sino que también estés en diferentes partes, ¿no?, del metaverso y no necesites como estar en todas las aplicaciones a la vez y no te generes como unas, Fíjate, eso yo unas no... normas, ¿sabes? Sí. O sea, como una especie de, ostras, tengo que publicar aquí, tengo que ver mi red social de allá, tengo que ver mi videojuego de aquí, ¿no? Es en plan, ostras, no hace falta, ¿no? Fíjate, es decir, a lo mejor las notificaciones las veo de una vez y pum, hasta luego, ¿sabes? Y no me hace falta estar en 8 sitios a la vez, ¿no? Has dicho algo que yo no había pensado nunca, y es justamente eso, ¿no? La experiencia paralela, podemos llegar a perderla, y eso puede ser algo muy positivo. No necesitamos estar en todo a la vez. Claro, es que ¿no? precisamente el wallet te permite, bueno, yo qué sé, a lo mejor no te lo permite, ¿no? Pero ojalá te lo permitiese. Aquí uno de las consecuencias psicológicas que yo quiero transmitir, sobre todo de la gente que genera estos contenidos, ¿no?, de las empresas y los creadores, es que tengan buena fe, ¿no? Es decir, dentro de los trabajos existe esa buena fe. De hecho, legalmente cuando tú haces un contrato con tus empleados, generas como este contrato de no voy a generar mi contenido para joderte la vida, entre comillas, ¿no? Entonces, es curioso porque la descentralización y toda la cadena de blockchain y toda esta manera, digamos, de manejar los datos y llevarlos de un lado a otro, cada vez va a ser más segura digitalmente. Pero, ojo, es que siguen controlando humanos y los humanos a veces no tienen buena fe. Entonces hay que mirar también el hecho de que los problemas de la Web 2 se van a arrastrar a la Web 3 precisamente porque no dejamos de ser humanos, ¿no? Y tenemos ese lado malo, entre comillas, ¿no? Y es el hecho de que los códigos son seguros, pero lo que hagan los humanos quizá no. No tanto. Ya. Y es que esto también está muy vinculado a lo que sería la promesa del metaverso, ¿no? Cuando se nos vende el metaverso, se nos dice, bueno, el metaverso plantea un Internet más justo, más colaborativo, más inclusivo, más tolerante. Sí. En principio es la utopía, en principio qué bonito. es el hermoso mensaje que se nos está vendiendo, ¿no? Y se nos plantea. Y es verdad que hasta cierto punto tecnologías como blockchain pueden contribuir a facilitar este tipo de procesos, ¿no? Sin embargo, como tú dices, hay un componente humano que está muy presente y es el que justamente despierta todos estos debates éticos y sociales. Entonces, para mí, es muy ingenuo pensar que el metaverso es la solución a todos nuestros problemas. No. Es al final, como dices, una evolución del Internet que conocemos actualmente y por lo tanto arrastra también esas problemáticas y además las exacerba en muchos casos. Entonces, bueno, para mí pensar que esto es un botón de reset y ¡pum!, se acabó. Ahora volvemos a crear el Internet esperado y ahora vamos a diseñar el Internet que todos deseábamos desde siempre. No lo veo. Creo que estamos en un proceso. De hecho, se va a complicar más y van a salir nuevos tecnofobia raras o lo que sea, ¿no? Es decir, no sabemos lo que nos espera hasta que no lo tengamos. Lo que sabemos es lo que podemos intuir hasta ahora, ¿no? Pero por lo menos podemos tener un poquito más de accesibilidad digital, ¿no? Sobre todo para estas personas que pueden desarrollarse dentro del mundo virtual sin tanto miedo y podemos ser quien queramos ser. Sí, pero bueno, ser quien quiera ser, bueno, abre grandísimas oportunidades, tenemos la posibilidad de imaginar, de crear, y eso es magnífico. Sin embargo, bueno, la identidad virtual tiene bueno, en nosotros un impacto importante. Y bueno, tenemos que ser muy conscientes de ello. Al final es una extensión de nuestras interacciones en el mundo físico. Y no, para mí, esas interacciones no pueden ser tratadas de una manera distinta a la forma en la que tratamos nuestras interacciones en el mundo físico. ¿Por qué? Porque cada vez se están pareciendo más a las del mundo físico. Claro. De hecho, aquí quiero dejar un mensaje, ¿no? Uh-huh. Y es el hecho de, sobre todo, de cara a los usuarios, tanto creadores como consumidores, y es el hecho de que si estás generando una actividad digital con la que éticamente no te sientes cómodo, uh-huh, no la hagas. O sea, igual que no lo harías en tu vida real, intenta también mantener una cierta filosofía dentro del mundo virtual
positiva, en el sentido de que, bueno, soy humano, estoy viviendo procesos en mi vida real, bueno, de emociones positivas, negativas, ¿no? Y de hecho ahora mismo existe esa palabra mágica que es que tengo responsabilidad emocional con los demás, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora que lo haces, también ten responsabilidad emocional digital, ¿sabes? Es decir, el hecho de que no sabemos muy bien hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde va a llegar nuestra identidad virtual, es curioso el hecho de no pasa nada que tengamos errores, no pasa nada que nuestra realidad virtual no sea nuestro modelo perfecto de pensamiento y, bueno, todo aquello que hemos hablado y debatido y que invitamos a todos los oyentes a debatir sobre esto, a que también nos den sus propios ejemplos, sus propias experiencias y ya veremos hacia dónde va. Muchísimas gracias, Jimena, por el capítulo de hoy. Ha estado súper interesante. Yo creo que sí. Hemos ido por muchos derroteros y hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente capítulo, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Hemos analizado el contexto de nuestra identidad virtual en la web 2 y 3. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer, sobre todo de cara a la construcción del futuro metaverso. ¿Cómo nos identificaremos en el futuro? ¿Cómo conectaremos con nuestro lado más humano a través de la tecnología? ¿Qué retos éticos tendremos que resolver de cara a proteger nuestra identidad virtual? Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.